Hola, buen día. Mi nombre es Shirley González y somos el grupo número 5. Los integrantes del grupo son Jamie Saraí Varela Amador, Brittany Jimena Vaca Barrientos, Uciel David Martínez Amador, Anderson Reinaldo Moncada Espinal. El tema que escogimos fue la implementación de un vector dinámico simplificado. Este tema es muy importante dentro de la programación en C++, ya que nos permite entender cómo funcionan las estructuras dinámicas de datos. En particular, cómo podemos gestionar manualmente el almacenamiento en elementos de la memoria. Ahora bien, ¿qué es un vector dinámico? Es una estructura de datos que, a diferencia de los arreglos estáticos, pueden cambiar su tamaño durante la ejecución del programa. Esto significa que podemos agregar más elementos, aunque inicialmente hayamos definido un tamaño pequeño. Esto se logra mediante la realización de memoria de manera manual, utilizando un puntero y funciones como new y delete. Bueno, el objetivo principal de este proyecto fue demostrar cómo se puede implementar una versión básica de un vector dinámico en C++, gestionando los tres aspectos fundamentales, que serían el tamaño. El tamaño es decir cuántos elementos hay en un vector. La capacidad. Bueno, la capacidad es cuánta memoria está asignada en total. Y la reasignación de memoria, que aplica cuando necesitamos más espacio y debemos duplicar o mover los datos de una ubicación de la memoria. Bueno, con este proyecto logramos comprender de forma práctica cómo funcionan internamente las estructuras, ¿verdad? Los vectores, como normalmente usamos sin pensar en lo que ocurre por debajo de ello. En las siguientes diapositivas les vamos a mostrar cómo implementar paso a paso esta estructura, las funciones que creamos para manipular y al final compartiremos las dificultades que tuvimos, así como las posibles mejoras y conclusiones. Buenas, mi nombre es Jamie Saraí Varela Amador y el día de hoy les estaré hablando sobre el vector dinámico. El vector dinámico combina el acceso por índice de los arreglos estáticos con la flexibilidad de un tamaño variable. Es una estructura de datos fundamentales en ciencia de la computación que combina las ventajas de acceso directo por índice de los arreglos estáticos con la flexibilidad de un tamaño variable, a diferencia de los arreglos tradicionales, cuyo tamaño debe definirse en tiempo de compilación o al momento de su creación. El vector dinámico puede crecer o en algunos casos reducirse automáticamente durante la ejecución del programa, adaptándose así a la cantidad de datos que almacena. En esta estructura es ampliamente utilizada por el lenguaje de programación modernos, se puede mencionar como C++, Java, Python, debido a su eficiencia en operaciones comunes y su facilidad del uso. El funcionamiento interno del vector dinámico se basa en dos componentes claves: tamaño y capacidad. El tamaño se refiere al número de elementos que actualmente están almacenados en el vector. Representa el uso efectivo del espacio. Por otro lado, la capacidad es la cantidad total de elementos que el vector puede contener sin necesidad de reasignar una memoria. Ahora les estaré hablando sobre el funcionamiento interno. El comportamiento del vector dinámico se basa en una implementación subyacente que utiliza un arreglo estático gestionando internamente. Este arreglo subyacente se reserva en la memoria dinámica y se maneja mediante puntero, lo cual permite redimensionarlo cuando sea necesario. Operaciones fundamentales. Las operaciones más comunes en un vector dinámico incluyen el pushback. Este agrega un nuevo elemento al final del vector. Si el tamaño actual es menor que la capacidad, la inserción es inmediata y toma tiempo constante. Si no hay espacio disponible, se activa el proceso de redimensión. El popback. Este elimina el último elemento del vector, decrementando el tamaño.
ya que esta operación no libera memoria automáticamente en la mayoría de implementaciones, ya que mantener una capacidad mayor evita redimensionamiento frecuente si se vuelven a insertar elementos. El A sub I permite acceder directamente el elemento en la posición I, gracias a la disposición continua de los elementos en memoria. Este acceso es extremadamente rápido, con una complejidad. Site and Capacity devuelven el número de elementos almacenados y la capacidad actual del vector. Respectivamente, son operaciones de tiempo constante. Write Site. Esta función interna se activa cuando se agota la capacidad. Su implementación típica consiste en calcular una nueva capacidad. Podemos poner de ejemplo de multiplicar la actual por 2. Asignar un nuevo bloque de memoria del tamaño adecuado. Copiar todos los elementos de arreglo continuo. Liberar la memoria de arreglo original y actualizar el puntero interno para apuntes del nuevo arreglo. Ahora les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas o limitaciones de un vector dinámico. Para iniciar, les hablaré sobre 4 ventajas. Como número 1 tenemos acceso al lector eficiente. Este permite acceder a cualquier elemento en tiempo constante, ideal para algoritmos que requieren iteraciones o búsqueda frecuente. Ventaja número 2, localidad de memoria. Los elementos están almacenados de forma continua, lo que mejora el rendimiento del caché de la CPU. Esto se traduce en un mejor rendimiento en bucles y recorridos secuenciales. Ventaja número 3, gestión automática de memoria. El programador no necesita preocuparse por cuánto redimensionar el arreglo, lo que simplifica el código y reduce errores. Ventaja número 4, costo amortizado bajo de inserciones. Gracias al doblado de capacidad, el costo promedio de agregar un elemento, lo que le hace muy eficiente, es escenarios de crecimiento progresivo. Estas fueron ventajas de un vector dinámico. Ahora les diré las desventajas o limitaciones de un vector dinámico. Como número 1 tenemos redimensión costosa. Aunque es infrecuente, cuando ocurre implica una copia completa de todos los elementos, lo que puede causar pausas perceptibles en aplicaciones sensibles al tiempo. Número 2. Desperdicio de memoria. Como la capacidad suele ser mayor que el tamaño, puede haber espacio no utilizado. En el peor caso, hasta un 50% del espacio reservado puede estar vacío. Desventaja número 3. Fragmentación de memoria. En sistemas con asignación dinámica, limita a encontrar un bloque de memoria continuo. Grande puede volverse difícil después de múltiples redimensiones. La última desventajas o limitaciones es ineficiencia en inserciones intermedias. A diferencia de las listas enlazadas, no permite inserciones rápidas en posiciones arbitrarias. Esas fueron las ventajas y desventajas de nuestro vector dinámico. Y muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte, así dejo a mi siguiente compañera. Voy a explicar la parte de las estructuras y funciones clave de nuestro proyecto, el cual consiste en implementar un vector dinámico de la forma manual en C++. Estructura principal del vector dinámico. Para construir nuestro propio vector dinámico, utilizamos una estructura personalizada llamada vector dinámico. Esta estructura contiene 3 componentes fundamentales. Un puntero que apunta en un bloque de memoria donde se almacenan los datos, una variable que guarda la capacidad total disponible, es decir, cuántos elementos pueden contener el vector antes de necesitar crecer. Y una tercera variable que representa el tamaño actual, o sea, cuántos elementos han sido insertados hasta el momento. Con esta estructura podemos simular comportamientos de un vector tradicional. También tenemos la cabecera de las funciones principales. En el archivo de cabecera del proyecto se declaran funciones que permiten operar con el vector. Un constructor que se encarga de inicializar el vector con una capacidad base y dejarlo listo para usarse. Un destructor que se asegura de liberar correctamente la memoria usada al final del programa. Una función llamada pushback que permite agregar elementos al vector y una función imprimir que se encarga de mostrar los datos almacenados.
Estas funciones hacen posible que el vector dinámico sea seguro, funcional y eficiente. Ahora le voy a dar una explicación de la función clave pushback. La función más importante del proyecto es pushback, ya que esta permite insertar elementos al final del vector dinámico. Para además insertar también se encarga de hacer crecer el vector cuando no hay espacio disponible. Este crecimiento se realiza automáticamente. ¿Y cómo? Primero se detecta si el vector está lleno. Si es así, se duplica su capacidad. Luego se reserva un nuevo espacio de memoria más grande. Se copian los datos existentes al nuevo espacio y se libera la memoria anterior para evitar pérdidas. Finalmente, se agrega el nuevo elemento. Esta técnica se conoce como crecimiento geométrico y permite mantener rendimiento eficiente. Aunque en algunos momentos se hace una copia completa del arreglo, este proceso es poco frecuente y el costo promedio de insertar un elemento sigue siendo muy bajo de tipo constante. En pocas palabras, pushback no solo arregla datos, sino que también gestiona el uso de memoria de manera automática e inteligente. Eh, Función de impresión y propósito. Otra función importante es imprimir, la cual recorre todo el vector dinámico y muestra su contenido actual junto a su tamaño y capacidad. Esto nos permite verificar si los elementos se están insertando correctamente y observar cómo cambia la capacidad del vector a medida de que se agregan elementos. Durante las pruebas se pueden ver que al principio de un vector tiene una capacidad pequeña, pero esto se duplica automáticamente cuando se llena, permitiendo seguir y insertando sin errores. Eh, Uso práctico del programa principal. En el archivo principal del programa se crea una instancia del vector dinámico y se insertan varios elementos en un bucle después de cada inserción. Se imprime el contenido del vector. Esto nos permite ver paso a paso cómo se comporta el vector en el tiempo de ejecución y cómo se redimensiona según la necesidad. Bien, en mi parte me tocaba explicar lo que es el código main, hacer la demostración. Entonces primero comenzaremos con lo que es el main. El main, este archivo main es el director de todo el proyecto prácticamente, lo podemos decir el director de la orquesta. El trabajo del main es que las funciones y estructuras que ya definimos en otros archivos es usarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, como podemos ver en el archivo main está include IOStream, bueno, y también está include estructura.h. La primera línea, que es include IOStream, es para poder imprimir en la pantalla, y la segunda de esta es crucial porque le estamos diciendo al programa que queremos usar la estructura vector dinámico y todas las funciones que declaramos en ese archivo, ¿verdad? En ese archivo de cabecera. Es como un contrato en que nos dice en que nosotros podemos hacer con la estructura. Bueno, aquí vamos a detallar el main, vamos a detallar lo que dice en el código. Aquí en el main lo primero que hacemos es crear nuestro vector, ¿verdad? Nuestro vector dinámico, como podemos ver aquí. Esto llama automáticamente a una función especial que es el constructor, que inicializa nuestro vector con una capacidad de 2 y un tamaño de 0. Luego podemos ver en que se hizo lo que es el bucle for. Aquí vemos el bucle for que va del 1 y va hasta el 10. Su único propósito es demostrar cómo el vector dinámico crece dentro del bucle. Aquí llamamos a dos funciones que están definidas en lo que son los otros dos archivos, que es vec.dinámico
pushback y backimprimir. Este primero, esta función agrega desde el back.pushback agrega un nuevo elemento al final. Cuando la capacidad se llena, entonces esta función se encarga de todo el proceso de redimensión, ¿verdad? Luego está lo que es backimprimir. Esta función nos muestra el estado actual del vector para que nosotros podamos ver el tamaño y la capacidad en cada paso. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo que es, vamos a inicializar el programa. Como podemos ver, aquí ya está el programa una vez inicializado. Entonces vemos que al inicio el vector tiene una capacidad de 2. Los elementos 1 y 2 se insertan sin ningún problema porque el tamaño es menor o igual a la capacidad, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la primera redimensión, que aquí cuando intentamos insertar el número 3 aquí, entonces el tamaño ya es igual a la capacidad 2. Aquí es donde vemos cómo ocurre todo, cómo se transforma todo. Aquí el programa duplica automáticamente la capacidad a 4. Aquí copia los elementos existentes y añade el nuevo. Entonces, después vemos el crecimiento progresivo. Aquí el mismo proceso se repite. Cuando el tamaño llega a 4, la siguiente intersección hace que la capacidad se duplique a 8. Y al llegar a 8, entonces la siguiente intersección la duplica a 16. Entonces, bueno, ahora ya que vimos los resultados de cómo funciona el programa, vamos a hacer lo que es a detallar lo que es el archivo estructura.h. Como podemos ver, aquí está la estructura.h. Este le podemos llamar como el plano. Le podemos decir como que es un plano de una casa, entonces le vamos a llamar el plano de la casa. Aquí nos dice que vamos a construir una estructura llamada vector dinámico que tiene ciertas funciones como pushback para agregar elementos o imprimir para mostrar lo que hay dentro. Aquí el plano solo muestra, digámosle, solo muestra la forma y los nombres, pero no cómo se construyen las paredes o se instala la plomería. Bueno, entonces vamos a las funciones .cpp. Aquí a este le vamos a llamar el manual de construcción, así le podemos llamar. Este archivo es el manual de construcción. Aquí es donde explicamos paso a paso cómo se hace cada cosa que se menciona en el plano. Aquí es donde detallamos cómo la función pushback duplica el espacio si es necesario, o cómo imprimir recorre y muestra cada número. Entonces, ahora vamos a ver lo que es en la diapositiva. Aquí miramos en estas diapositivas lo que vimos allá, los resultados y las pruebas. Bueno, mi nombre es Anderson Moncada y vamos a profundizar en la implementación de una estructura de datos muy útil, lo que es el vector dinámico. Para entender cómo funciona, vamos a ver un simulacro del proceso clave, cómo un arreglo puede crecer de forma manual. En el primer punto, vemos la inserción inicial con capacidad 2. Aquí la podemos ver. Comenzamos con un vector que puede almacenar dos elementos. Cuando insertamos el primer elemento, 1, y luego el 2, el tamaño del vector se llena. Ahora, en el segundo punto, queremos insertar un tercer elemento, que es el 3. Como la capacidad actual ya está llena, el vector realiza una operación fundamental. Se redimensiona, en este caso, duplica su capacidad a 4. El proceso exacto es que se asigna un nuevo bloque de memoria más grande. Se copian los elementos existentes, que es el 1 y el 2, a esta nueva ubicación. Y finalmente se inserta el 3 en el espacio restante. Finalmente, en el tercer punto,
El proceso continúa. A medida que insertamos más elementos, la capacidad se mantiene en 4. Sin embargo, al llegar al noveno elemento, que es el 9, la capacidad se vuelve a duplicar, esta vez de 8 a 16. Este mecanismo de duplicación es lo que permite que la estructura sea eficiente y flexible a largo plazo, ya que evita tener que redimensionar en cada inserción. Ahora hablemos de las aplicaciones en la vida real. Ahora que hemos entendido el mecanismo interno de redimensionamiento y copia, veamos por qué este proceso es tan crucial en el desarrollo de software. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde podemos encontrar esta estructura en el mundo real? Primero, sistemas web. Manejo de lista de usuarios que crecen dinámicamente. Pensemos en algo. El manejo de una lista de usuarios en una aplicación como Facebook o Instagram. El número de usuarios no es estático, crece constantemente. Imagina que un desarrollador decide usar un arreglo de tamaño fijo para almacenar a todos los usuarios. ¿Qué tamaño le va a dar? ¿Le va a dar 1000, 100,000 o tal vez 1,000,000? Si preasigna un tamaño muy grande, está desperdiciando memoria valiosa. Pero si le da un tamaño pequeño y la plataforma se vuelve popular, el sistema simplemente colapsaría al alcanzar este límite. La estructura de datos dinámica resuelve este dilema. Le permite al software crecer de forma orgánica y eficiente, adaptándose a la demanda sin desperdiciar recursos ni poner en riesgo la estabilidad del servicio. Este mismo principio se aplica a las listas de productos en una tienda online o a los chats en una aplicación de mensajería. Vamos con el campo multimedia. Implementación de buffers en el streaming de audio y video. Cuando ven un video en streaming en YouTube o en Netflix, este se carga en un buffer para asegurar una reproducción fluida. Este buffer no es más que una estructura que va expandiendo su capacidad a medida que se descarga más contenido. Utilizando este mecanismo de reasignación, quiero que piensen en algo. El sistema puede intentar ir siempre unos segundos o minutos por delante de lo que se está viendo. Si su conexión es rápida, el buffer puede crecer para almacenar más segundos de video, garantizando que la reproducción no sea interrumpida. Por el contrario, si la conexión es lenta, el buffer se vacía antes de que pueda llenarse de nuevo, provocando la temida pausa de rebuffering, que es el sistema intentando desesperadamente volver a llenar esa estructura de datos temporal para continuar. Finalmente, tenemos lo que es la programación. Este concepto es la base de estructuras de datos, fundamentales como el std:2.2.vector en C++. Su popularidad se debe que oculta toda la complejidad de gestión de memoria manual, permitiendo a los programadores enfocarse en la lógica de negocios. Muchas gracias.
conclusiones y las futuras mejoras. En primer lugar, una de las conclusiones más importantes que obtuvimos fue el entendimiento claro entre el tamaño y la capacidad de un arreglo dinámico. Durante el desarrollo tuvimos que trabajar constantemente con estructuras que pues podían crecer y reducirse, lo cual nos obligó a comprender muy bien cómo funciona la gestión dinámica de la memoria en C++, usando especificaciones como las instrucciones de new y delete, que es lo más lógico de duplicación de arreglos. Como les decía, que también fue clave entender la lógica de la duplicación de arreglos, que ocurre cuando la capacidad del arreglo se ve superada por el número de elementos. Ahí aplicamos la técnica para copiar los datos de una nueva estructura más grande, asegurándonos que no pierda la información. Entre las dificultades que tuvimos, una de las más grandes fue el manejo de los punteros. Fue un reto evitar errores, la fuga de memoria. Bueno, que esta ocurrió cuando reservamos el espacio en la memoria, pero no lo liberamos correctamente. Esto nos enseñó la importancia de tener un control riguroso del ciclo. Bueno, como mejora futura, nosotros proponemos implementar una versión más avanzada del proyecto usando plantillas o templantes. Esto permitirá que el arreglo pueda manejar diferentes tipos de datos, no solo enteros o caracteres, sino también estructuras personalizadas, incluso objetos complejos, haciendo la solución más flexible y reutilizable. Bueno, y en resumen, este proyecto no solo reforzó conceptos básicos o claves de C++, sino que también nos dio una base sólida para enfrentar desarrollos más complejos en el futuro. Y muchas gracias por su atención.